por compañías extranjeras. Y sin embargo, el poder político del arrabal había crecido. Todos los hombres adultos estaban empoderados para participar en la sociedad política como hombres libres. ¿Recuerdan las palabras de José Manuel Luna? Cuidado, que aquí no estamos en los Estados Unidos. Págame el real y estamos al corriente. Bueno, poco antes del incidente de la Taja Sandía, a principios del mes de abril, había llegado a Panamá un misterioso barco venido originalmente de San Francisco, en California, el Cortés. Entre sus pasajeros estaban 40 y pico de reclutas para las fuerzas del filibustero William Walker, hombre de Tennessee que había tomado control de una gran parte de Nicaragua. Cuando el Cortés no pudo anclar en el puerto de San Juan del Sur, se desvió a Panamá. Ya existían temores en Panamá de un ataque filibustero de Estados Unidos. La llegada del Cortés fue una gran preocupación para toda la población, sobre todo en el arrabal. Un ataque filibustero sería un golpe a la soberanía nacional y estatal. Para personas de ascendencia africana, ex-esclavos y sus descendientes, esta amenaza significaba algo más. La posibilidad de la reimposición de la esclavitud, institución odiada, que había sido abolido pocos años atrás, en 1852. Los reclutas filibusteros estaban todavía en Panamá cuando llegó otro barco de Estados Unidos en Colón, con más de 900 pasajeros, el Illinois. Los pasajeros cruzaron el istmo en el tren. Entre ellos estaba Jack Oliver. El conflicto entre Oliver y José Manuel Luna desató rumores de ataque filibustero. Los arrabaleños se movilizaron para defender a sus vidas, a su ciudad. Un conflicto más generalizado estalla. Todos se creían bajo ataque. Arrabaleños, viajeros, filibusteros, el gobierno, los oficiales del ferrocarril. La confusión fue terrible. El conflicto llegó a su punto culminante después de caer la noche, bajo circunstancias que serían debatidas por funcionarios de Estados Unidos y de Nueva Granada. Miembros de la Gendarmería panameña y arrabaleños se enfrentaron violentamente a viajeros que se habían atrincherado en los edificios de la estación del ferrocarril. La violencia dejó un saldo de por lo menos 17 muertos, 2 panameños y 15 extranjeros, casi todos ellos recién llegados de Colón. Solo uno de los extranjeros muertos fue filibustero, un tal Jack Stokes. 2 años más tarde, en 1858, el periódico liberal, aquí en Panamá, el Lector, publicó un diálogo imaginario entre la República de Nueva Granada y los Estados Unidos. En este diálogo, Estados Unidos aparece como una amenaza agresiva. Después de declarar que era Nueva Granada y no Estados Unidos la que estaba llevando el republicanismo hacia el futuro, Nueva Granada procedía a desechar sistemáticamente todas las justificaciones para la conquista estadounidense del hemisferio. Alto ahí. Nueva Granada le dice a los Estados Unidos: ¿qué querés? Reformas las tenemos, riqueza
la adquirimos. Libertad, no sois más libres que nosotros. Fraternidad, tenéis esclavos a pesar de vuestra riqueza, y nosotros no los tenemos. Estados Unidos se ve obligado de despojarse de su máscara de bandido y sus sofismas y contesta sencillamente: queremos el territorio. A pesar de estos temores por anexión, lo que veremos en Panamá es otra cara del imperialismo, distinto al anexionismo o a los filibusteros. El ferrocarril de Panamá destruyó una economía de tránsito controlada mayormente por ismeños y lo reemplazó con un sistema industrial basado en el poder del vapor y la capital de las bolsas de Nueva York y Londres. En vez de conquistar territorio, la compañía buscaba el control del flujo de capitales, de población e información. La meta no era liquidar o cambiar, sino debilitar la soberanía nacional y estatal. Otra estrategia, la intervención militar. En septiembre de 1856 se efectuará la primera invasión a Panamá por marinos norteamericanos. Una ocupación de 3 días cuyo propósito no fue la anexión del territorio, sino proteger las obras del ferrocarril. Esta intervención es invitada por el mismo vicegobernador de Panamá, Francisco de Fábrega, conservador, que se aprovechó de la presencia de los militares estadounidenses para aniquilar, frenar las ambiciones electorales de sus rivales liberales, sobre todo los liberales del Arrabal de Santa Ana. Otra estrategia clave para esta visión imperialista es el uso, o mejor dicho, el abuso de la ley internacional y los procesos judiciales, sobre todo las reclamaciones. El Tratado Herrán-Kass, firmado en 1857, es pionero en ese sentido. La violencia del 15 de abril dio origen a una larga y prolongada batalla diplomática entre Estados Unidos y Nueva Granada por reclamaciones promulgadas por Estados Unidos relacionadas con las pérdidas humanas y materiales. Al principio, Estados Unidos trató de extraer concesiones de Nueva Granada como estaciones para repostar carbón o la transformación de Ciudad de Panamá y Colón en puertos libres semejantes a los llamados Treaty Ports, creados por las potencias europeas en China en la década anterior. Aunque estos intentos fracasaron, Nueva Granada aceptó la responsabilidad por los daños. Se pagará a los Estados Unidos una suma de más de $400,000. El incidente de la Caja de Sandía nos ayuda a entender la gran preocupación que existía en el hemisferio por los filibusteros. En Nueva Granada y otras partes de América del Sur, el Caribe y Centroamérica. Este ambiente fomenta la creación de un nuevo concepto geopolítico, la idea de un pueblo específicamente latinoamericano, o el concepto de América Latina. No voy a entrar en muchos detalles sobre el debate académico en torno a los orígenes de esta idea de América Latina. Basta decir, sin embargo, que 1856 es un año clave en su desarrollo.
como concepto. Y entre los primeros promovedores, pioneros del concepto de unidad, específicamente latinoamericana, estuvo don Justo Arosemena, cuyo ensayo La cuestión americana planteaba la situación del Istmo de Panamá como problema de interés no solo nacional, sino de interés latinoamericano. Ahora sería demasiado sencillo, creo, decir que la idea de la unidad latinoamericana nace en el arrabal santanero. Pero sí creo que podemos decir que el arrabal está ahí, está presente como escenario, como testigo, como actor histórico en este momento tan clave para la creación de la idea de América Latina. Alto, ahí. Como historiadores, obviamente, debemos rechazar cualquier intento de reducir la historia a una sola lección moral. Sin embargo, el incidente de la jarra de sandía nos permite algunas reflexiones. El lenguaje vulgar, el abuso de poder, la arrogancia, los insultos crueles, el nepotismo, la ignorancia, las mentiras, el acoso sexual, el orgullo. Todos estos vicios son evidencias de trastornos en la sociedad que van mucho más allá que cualquier comportamiento individual. Y como vemos diariamente, a largo plazo o a corto plazo, estos comportamientos pueden tener consecuencias a nivel internacional, global. Ahora hablando no como historiador, sino como papá, tengo 2 hijas. Desde hace años en nuestra casa, la historia de José Manuel Luna y Jack Oliver ha sido una de nuestros good night stories. Historia que contamos antes de dormir. No entro en todos los detalles. El mensaje o la moraleja es que no se comportan así y que no lo acepten cuando otros nos tratan mal, porque todos tenemos dignidad y la dignidad se respeta. Tal vez no les parece mucho. ¿Qué importa? ¿Qué importan las buenas costumbres o las malas costumbres? Son costumbres, nada más. ¿Qué importa un real? 5 centavos, 10 centavos. No vale nada. Pues resulta que sí vale. Porque nos importa a nosotros, porque todos nosotros tenemos valor. Los pobres como los ricos, los del arrabal no menos que los de adentro, los yanquis no más ni menos que cualquier otro pueblo del mundo. Parece tan sencillo,
porque es tan sencillo. Tal vez eso también nos quería decir don José Manuel Luna en aquella tarde no tan distante, el 15 de abril de 1856. Gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Ames McGuinness de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, y la conferencia El incidente de la tajada de sandía y sus implicaciones internacionales. De hecho, durante su magistral exposición nos hace entender aún más que tanto el incidente de la tajada de sandía como cada uno de los acontecimientos descritos abrieron el camino del acto independentista del 3 de noviembre de 1903, en donde Panamá se proyectó ante el mundo como una nueva república independiente, capaz de autogobernarse y dispuesta a ir perfeccionando su soberanía con el transcurrir del tiempo. Vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas para absolver cualquier inquietud y continuamos con el evento. ¿Usted ha podido estudiar cuál fue la reacción y los posibles escenarios de acción de los Estados Unidos frente a, incluso era Horacio Buchanan o Franklin Pierce? Bueno, gracias por una pregunta excelente. Aunque creo, al principio de la fiebre del oro, hay muchos norteamericanos que sí quieren anexionar el istmo y creen que Panamá y otras partes de las Américas se van a anexionar. Eso es lo que quieren. Pero ya para los años 56 la situación es distinta. Eso tiene que ver con razones políticas internas a los Estados Unidos. Es una explicación. Hay mucha tensión entre los estados en el norte del país, los estados libres, y los estados del sur, donde existe todavía la esclavitud. Y cualquier intento de anexionar más territorio, crear más estados, empeora las tensiones entre las dos secciones del país. Entonces, la actitud para un presidente que quiere mantener control del país es frenar ese tipo de anexionismo. Entonces, hay un cambio grande entre 48 y 56.